Leve respiro para las acciones estadounidenses. Durante el viernes de la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos retrocedieron levemente al alza, pero todavía se mantiene la tendencia bajista a corto plazo. El índice del dólar también frena un poco su caída, pero se mantiene bastante débil a corto plazo. El oro llegó a un nuevo máximo histórico en la zona de los $3,000 por onza, y todo eso es debido a la incertidumbre que hay alrededor de los aranceles de Trump y una posible desaceleración económica o recesión en Estados Unidos. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes de la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos retrocedieron levemente al alza, pero cerraron la semana en negativo. El dólar también cierra la semana en negativo, se mantiene bastante débil frente al peso mexicano y frente al real brasileño, incluso frente a sus principales contrapartes. Sin embargo, el oro llega y registra un nuevo máximo histórico justo por encima de los $3,000 por onza, y ya sabemos que eso es debido a que el oro está actuando como instrumento refugio en medio de la incertidumbre y la aversión al riesgo que hay en los mercados por los aranceles de Trump. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice llegó hasta un mínimo alrededor de los 40.670 puntos, de aquí retrocede levemente hacia arriba hacia los 41.419 puntos. De continuar retrocediendo al alza, tal vez la media móvil exponencial de 200 días que se encuentra actualmente alrededor de los 42.000 puntos actúe como resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 también retrocede hacia arriba desde la zona de los 5.500 puntos y llega a los 5.623 puntos. La media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como resistencia para el S&P 500 en caso de continuar retrocediendo hacia arriba junto con la zona de los 5.700 puntos. El Nasdaq 100 retrocede hacia los 19.648 puntos. Los 20.000 puntos podrían actuar como resistencia para el Nasdaq 100 en caso de continuar retrocediendo al alza. Y la media móvil exponencial de 200 días que se encuentra justo por encima de ese nivel también podría contribuir a que esta zona se convierta en resistencia para el Nasdaq 100. Sobre el gráfico diario del Russell 2000 vemos que el índice cayó hasta un mínimo alrededor del 1982. Este nivel fue soporte en el pasado y es posible que vuelva a detener al índice en esa zona. Sin embargo, sobre el gráfico diario también vemos que la media móvil exponencial de 55 días está a punto de cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, formando lo que se conoce como un cruce de la muerte. El cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Eso quiere decir que a corto plazo podría intentar corregir al alza ya que estás muy sobreextendido a la baja, pero a medio plazo podría continuar cayendo si se llega a producir ese cruce de medias móviles. En América Latina, el Bovespa de Brasil aceleró su impulso alcista por encima de la media móvil exponencial de 200 días en los 126.126 puntos y llega muy cerca de la zona de los 130.000 puntos donde podría encontrar una resistencia. Sin embargo, vemos que a corto plazo se mantiene bastante fuerte e incluso podría venir a visitar estos máximos alrededor de los 131.000 puntos. El índice del dólar llegó a caer hasta el 103.00, pero como está muy sobreextendido a la baja a corto plazo, se podría producir un retroceso alcista. Frente al peso mexicano, el dólar también se mantiene bastante débil, lo mismo que frente al real brasileño. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos cómo cae hasta la zona del 103.00, donde frena un poco su caída de retroceder hacia arriba por encima del 104.00. La próxima resistencia para el índice podría estar alrededor del 105.00, junto con la media móvil exponencial de 200 días. Frente al peso mexicano vemos que el dólar llegó a romper por debajo de esta zona de soporte en el 20.00 y se acercó a la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 19.82. Esta zona podría actuar como soporte para el dólar frente al peso mexicano. De regresar al alza por encima del 20.00 entraría de nuevo en esta zona de congestión, donde la media móvil exponencial de 55 días podría actuar de nuevo como resistencia para la paridad. Frente al real brasileño vemos que el dólar aceleró su impulso bajista y se acercó a la zona de la media móvil exponencial de 200 días. Cae hasta el 5.70 donde podría encontrar un soporte. De regresar hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar de nuevo como resistencia, así como lo hizo recientemente.
El euro frente al dólar frena un poco su impulso alcista alrededor del 1,0939, pero todavía mantiene una fuerte tendencia al alza a corto plazo. De retroceder por debajo del 1,0800, tal vez la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1,0624 actúe como soporte para el euro frente al dólar. El oro, como dijimos, llegó al 3000, zona de posible resistencia, pero todavía mantiene su tendencia alcista bastante fuerte a corto plazo y podría intentar romper por encima de ese nivel si se mantiene la incertidumbre en los mercados financieros. La plata también acelera su impulso alcista hacia el 3400, mientras que el petróleo se consolida un poco, pero a corto plazo se mantiene bastante débil. Sobre el gráfico diario del oro vemos cómo llega al 3000, nivel que intenta romper hacia arriba, pero se frena un poco. Como dijimos, si la incertidumbre se mantiene en los mercados financieros, podría romper por encima de ese nivel. De retroceder hacia abajo, tal vez esta zona del 2955, que estuvo actuando como resistencia para el oro, podría cambiar de función a soporte en caso de un retroceso bajista. La plata llegó hasta el 3400, donde también se frena un poco, pero de continuar subiendo, tal vez la zona del 3488 actúe como resistencia para la plata. De retroceder hacia abajo, la zona del 3300, que estuvo actuando como resistencia, podría cambiar de función a soporte para la plata. El petróleo WTI se consolida un poco alrededor del 66.81, pero la tendencia bajista a corto plazo todavía se mantiene. Hacia abajo, tal vez este mínimo del 64.98 actúe como soporte para el petróleo WTI, mientras que de retroceder hacia arriba por encima del 68.00, tal vez la media móvil exponencial de 55 días actúe como resistencia para el instrumento. El Brent se mantiene oscilando alrededor del 70.00 y es posible que estos mínimos en el 68.22 actúen como soporte para el Brent. Hacia arriba por encima del 72.00, la media móvil exponencial de 55 días también podría actuar como resistencia para el commodity. El café retrocede un poco hacia abajo y es posible que vuelva a visitar este mínimo alrededor del 370.32, por donde está exactamente la media móvil exponencial de 55 días. Pese al retroceso bajista en el café, todavía se mantiene la tendencia alcista a medio plazo y el commodity podría intentar regresar otra vez al alza, tal vez por encima del 400.00. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces saber cómo siguen comportándose las acciones estadounidenses y el dólar. Para esta semana tenemos varios datos importantes en el calendario económico. Por un lado tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos. Recordemos que el consumo es bastante importante para la economía estadounidense. Aparte de eso, también tenemos el comunicado del Banco de Japón sobre política monetaria y tipos de interés. Un dato también bastante importante para esta semana es el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en el mismo nivel, pero los inversores y los mercados en general van a estar muy atentos al lenguaje que llegue a usar Jerome Powell, presidente de la Fed, durante su discurso y rueda de prensa. Y como si fuese poco, también tenemos el comunicado del Banco de Inglaterra, también sobre política monetaria y tipos de interés. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.